una bendición. Muy bien, quiero que pueda abrir su Biblia rapidito. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Esta es la palabra que nos ha acompañado en esta mañana. Esta palabra no solamente nos quiere ministrar en esta noche, sino también quiere hacerlo a través de las células. Por eso, si no estás asistiendo a una célula, amén, acércate a algún líder, amén, y que pueda brindarte un espacio para escucharte, para orar, para compartirte una palabra. Amén. Si no estás en célula, yo invito a los líderes que puedan levantar su mano. Mirá, levante sus manos los líderes. Esas manos levantadas son líderes y cualquiera de ellos puede brindarte un espacio si no lo tenés. Amén, por ahí vos ya estás en una célula. Mantenete firme en esa célula. Pero si no empezaste ninguna, esas manos que viste levantadas pueden acompañarte en tu semana. Amén. Vamos a hablar de la verdad, pero también vamos a ser escuchados. Por eso te animo a que puedas acomodarte en una célula, porque es parte del crecimiento y el desarrollo y la sanidad de nuestro corazón. Amén. Así que yo quiero animarte a que puedas marcarlo en tu Biblia, que lo tengas presente, este pasaje que va a ser de gran bendición en esta semana hiper festiva. Amén. ¿Cuántos encontraron Juan capítulo 1, versículo 14? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Volvemos a leerlo. Dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor en esta noche? Gloria a Dios. Cerrá tus ojos y vamos a orar. Padre bueno, Padre amado, yo te doy gracias por tu palabra, por tu verdad, que nos edifica, que nos transforma, que nos guía, que nos sana, que nos restaura y que nos llena de dirección. Padre, en esta noche, Señor, ministra nuestro corazón, que cada uno de los que hoy están presentes en este lugar puedan ver que tú eres un Dios cercano, mucho más real de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso, Padre, en esta temporada, Señor, queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder, queremos ver tu gracia y tu favor obrando en nuestras necesidades, manifestando tu gloria. Padre Celestial, habla a través de mi vida, más de ti, Señor, menos de mí, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Yo le puse a esta prédica como título: extrañando las mesas largas. Seguramente aquellos que están en el grupo de la familia han visto la imagen de invitación a esta reunión y dice precisamente eso: extrañando, ¿qué? Las mesas largas. Y esta es una frase que por ahí la vuelvo a escuchar repetitivamente en esta fecha. Diciembre es uno de los meses más festivos, ¿no? Donde uno se predispone a disfrutar, a festejar. El pueblo, ¿no? Las casas se visten de luces, de brillos, de regalos, de árboles decorados, de pesebres vivientes. Vemos todo el decorado que se ha hecho en la plaza de nuestro pueblo. ¿Se ha sacado alguna fotito ahí? ¿No? Cómo han decorado, ¿no? La cuadra que va al Malambo con toda la iluminaria, ¿no? En los postes, las estrellas, y verdaderamente todo se presta para festejar. Todo se presta para alegrarse, para juntarse, y es como que uno se predispone para estar bien. Pero el tema
es que muchas veces la realidad de nuestro corazón tristemente es otra. Amén. Exteriormente, o las redes sociales, o socialmente, o culturalmente, nos exponen a que es un tiempo para estar bien. Pero si hilamos finito y podemos ir a nuestra profundidad emocional, almática y ser sinceros con nosotros mismos, muchos de nosotros lidiamos con una temporada que en algún punto se vuelve difícil, se vuelve compleja y extrañamos inconscientemente lo que yo llamo las mesas largas. Las mesas largas no representan abundancia de comida, sino que las mesas largas representan personas, risas, contenciones, cariños que hoy tristemente no están. Que hoy vivimos la ausencia de esas personas, de esos momentos, de esas sensaciones. Y hoy noto que cada vez más lo festivo se está haciendo cada vez más reducido. Y esto no es nuevo, o personalmente para mí no es nuevo. ¿Por qué? Porque esto no lo escucho yo hace poquitos años, sino ya lo vengo caminando desde mi temprana edad. Muchos de nosotros sabemos que nosotros no éramos de Laborde, éramos de Buenos Aires, y yo disfrutaba de vivir al lado de la casa de mis abuelos, ¿no? Yo fui el primer nieto de mis abuelos, ¿no? El primero ahí de los tíos, ¿no? Y vivía al lado de los abuelos, mis abuelos me iban a buscar a la escuela, comía de mis abuelos, mi abuelo me hacía regalos, ¿no? Estaba siempre contenido. He contado varias historias, ¿no? Que he vivenciado con mi abuelo, mi abuela. Entonces tuve ese privilegio de poder cercanos. Ellos me amaron mucho, lo han demostrado en diversas oportunidades, hasta que a los 5 años mis padres empezaron a viajar todos los fines de semana a Laborde. 470 kilómetros todos los fines de semana. Yo venía y para mí era una fiesta, ¿no? Venir los fines de semana a este lugar. Pero después de 3 años, mis padres tomaron la decisión de venirse a vivir a Laborde. Y fue un caos para mis abuelos, porque imagínense, el aprecio que me tenían a mí, disfrutaban de mí, y aunque usted no lo crea, yo era lindo cuando era chico. Era muy bonito. Tenía rulitos, era el pelito clarito, era precioso. Después la vida me fue golpeando como a muchos y no sé qué ha pasado, como dicen los jóvenes, pasaron cosas. Pero para ellos fue muy fuerte. Y para mí también lo ha sido, amén, venirme a un pueblo donde había una autoimagen de la iglesia evangélica, de gente que venía de Buenos Aires, con lo que conllevaba 30 años atrás saber que era gente de la ciudad, a dejar una casa que estaba al lado de mis abuelos a venir a vivir a la iglesia. Y nos vinimos a vivir en una 4x4 encima. En una habitación que era 4 metros por 4 metros, ¿no? Ahí vivía con mi papá, dormíamos ahí, usábamos la cocina de la iglesia y usábamos los baños de la iglesia. Y la reconciliación hace 31 años atrás no es la reconciliación que usted ve hoy, era un número reducido, amén, de hermanos y hermanas humildes que recién estaban encaminándose en su fe. Así que el pastor Sergio y la pastora Graciela pateaban el córner, cabeceaban, atajaban, hacían todo, amén. No había este equipo de alabanza que hoy contamos. Tenía un grabador que ponían los cassettes. Y me acuerdo que el botón del cassette estaba roto y mi papá me había robado una pieza de dominó y la trababa. Así que esos eran los músicos de la reconciliación en el inicio, ¿no? Y ahí nosotros vivimos la fe y la misión que mis padres habían tenido desde el llamado de Dios. Y qué lindo, porque ellos, apasionados, disfrutaban de hacer la obra de Dios y llegaron las fiestas.
Y ya no hubo mesas largas, ya no estaban mis abuelos, mis abuelas, mis tíos, ya no estaban los regalos que había siempre de mis abuelos, de mis tíos, porque acá estábamos en una temporada difícil, compleja, y empezamos a compartir con hermanos que no eran mis parientes, y ellos apasionadamente estaban haciendo la obra de Dios. Pero ellos lo vivían con convicción, con el corazón. Pero uno como niño procesaba, amén, que había ausencia de figuras, de afectos, de cariño. Y justamente es lo que yo quiero abordar en esta noche. Porque muchas veces nosotros los grandes pensamos y creemos que aquellos que están en una etapa inicial de su vida comprenden todas las realidades y las decisiones que nosotros tomamos. Y muchas veces no son malas decisiones, muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones drásticas por el equilibrio o el alineamiento de nuestra familia, pero no todos los de nuestra casa los comprenden como nosotros los comprendemos. Para mis padres era llamado, para mí eran mesas vacías. Y para vos, varón, mujer, puede ser mudarte, cambiarte de casa, cambiarte de trabajo, separarte porque esta relación ya no va más y no es saludable lo que convivimos. Pero nuestros hijos no lo ven como lo vemos nosotros. Tu servicio no lo ven como lo vemos nosotros. Tus horas fuera de casa, tu tiempo fuera, tus hijos no lo perciben. Ellos no lo entienden, ellos te necesitan a vos y necesitan tu entorno. Por eso, querido hermano, qué importante es poder entender que aquellos que están al lado nuestro muchas veces no comprenden como nosotros comprendemos. Muchas veces nosotros tomamos decisiones que son correctas. Hoy hablaba con una hermana y me dice, pastor, no puedo estar porque estoy comprometido con ciertas cosas que me demanda mi trabajo estar y siento la demanda de mis hijos y ellos me tienen que entender. Muchas veces no te van a comprender. Por eso, querido hermano, Dios nos habla en este pasaje que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Dios sobrenatural, ese Dios todopoderoso se hizo carne. Decirle que está a tu lado, Él es sensible a tu necesidad. Él no es un Dios lejano. Él es un Dios cercano y un Dios sensible que no solamente tiene la capacidad para entenderte, sino dice la palabra que Él está entre nosotros. Por eso, querido hermano, lo que va a ayudar a que nuestra realidad pueda ser diferente no es que haya menos dolor, sino que haya mayor sensibilidad. Decirle que está a tu lado, necesitamos mayor sensibilidad. Porque el Señor no vino a quitar el dolor. Luchas, adversidades, dificultades. Yo en mi temprana edad sufrí el dolor de esa ausencia, pero con el tiempo me fui dando cuenta que lo que hoy estoy cosechando son siembras de mi niñez. Amén, por eso muchos, qué bendecido el pastor Ariel, claro, pero yo vengo sembrando desde que soy chiquito. Cuando vos abrazabas a tus abuelos, yo los veía de lejos. Los podíamos hablar por teléfono de vez en cuando teníamos algunas monedas en el telecón al frente de la plaza, y era hablar despacito, rápido, porque no tenían teléfono, se iban del vecino. Y en una de esas que fuimos a saludar y hablar a mi abuelo, mi mamá se cayó en un pozo negro. Así que imagínate lo difícil que era conectar antes con los parientes. Hoy llamás, no podés viajar. Era complejo, es como que estamos en lo último. Entonces, querido hermano, yo quiero que vos puedas entender que nuestros hijos y aquellos que están cerca nuestro muchas veces no entienden nuestras realidades, nuestras convicciones, nuestras prioridades. Ellos ven la vida desde otra manera. Y yo no digo que nosotros dejemos todo para estar con ellos, sino yo quiero que en esta noche nosotros podamos ser sensibles a esa realidad. Yo quiero que vos puedas entender que el dolor se va a tener que transitar. ¿Cuántos entienden esto?
Decirle que está todo. El dolor es innegociable. Ya venir a este mundo roto va a demandar dolor. Amén. Crecimiento va a demandar dolor. Pero ahora, qué lindo es que ese dolor pueda ser acompañado de sensibilidad. Que vos puedas entender que tus hijos no ven como vos lo ves. Yo no lo veía al llamado como lo veían mis padres. Para mí eran mesas vacías. Y querido hermano, imagínate la vida de Noé. El loco que Dios le había mandado que construya un arca. Imagínate a los chicos en la escuela, los hijos. ¿Qué hace tu viejo? Está re loco. No, está haciendo un arca. ¿Un arca para qué? No, porque va a haber un diluvio. Imagínate, en ese tiempo nunca había llovido. O sea que todos los chicos le habrán cargado los hijos de Noé. Y los hijos de Noé se encontraron con un papá que le hacía caso al Señor. Y muchas veces no es fácil seguirte a vos. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros nos volvemos locos por Cristo. Pero muchas veces aquellos que están al lado nuestro no nos entienden. Ellos quieren que estemos en el cumpleaños, en el bautismo, en la fiesta de 15, en la fiesta de egresado. Y vos decís, ¿cómo hago? Y bueno, querido hermano, necesitamos ser sensibles. Porque ellos no ven como nosotros vemos. Y es importante que nosotros hoy podamos entender que es necesario que el Espíritu de Dios ayude a que cada uno de nosotros como familia podamos ser sensibles. Pastor, me tuve que separar. No quedó otra. Sé sensible, porque ellos no lo comprenden como vos lo comprendes. Hay un índice muy alto donde los niños se sienten culpables de las decisiones de sus padres. Y uno dice, no, están mejor, lo están sufriendo internamente. Se encuentran limitaciones en un montón de áreas emocionales, que no son que se manifiestan rápidamente, sino que se van desarrollando en la medida que van creciendo. Por eso, muchas veces nosotros creemos que ellos lo ven como nosotros lo vemos, y tristemente no es así. Pero querido hermano, el dolor va a ser inevitable, pero necesitamos familias que puedan ser sensibles a la necesidad. Sensibles a la necesidad. Amén, a mí me gusta porque cuando vos vas al hospital te cortás, ¿no? Y te ponen con el algodón, alcohol, ¡ay! Te hace llorar, ¿no? ¿Y te está haciendo un mal? No, te está haciendo un bien. Pero si vos te cortás y tu mamá te pone alcohol en la mano, ¿qué hace tu mamá? Te sopla, ¿no? Y el dolor lo vas a pasar, pero con sensibilidad es mejor. ¿Cuántos dicen amén? Y hay ciertas realidades que nuestra familia la va a pasar. Yo sé que mis hijas van a tener que sanar ciertas cosas, ausencias que no le hemos podido dar como papá, y es parte del crecimiento y del aprendizaje. Pero qué lindo es poder ser sensible a aquellos pequeños tiempos que nosotros podemos brindarle. Por eso, mi hermano, yo quiero que usted pueda entender que Dios es un Dios cercano. Diga conmigo, Dios es cercano. Habita entre nosotros. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que podamos ser cercanos y que podamos entender que aquellos que están cerca nuestro muchas veces no comprenden ciertas responsabilidades, ciertos compromisos, ciertas necesidades. Y precisamente en el proceso de crecimiento de mi etapa, cuando ya me empecé a acomodar, a entender que mis papás eran pastores, ya nos empezamos a acomodar en el pueblo, ya nos reconocían como el hijo del pastor, empezó a crecer la iglesia, se empezaron a lograr ciertas áreas, se construyó la iglesia en el barrio La Salada, después de tanto sacrificio, de tanta entrega, el pastor Sergio empezó a ver frutos de aquella visión con sus primeros obreros que se estaban ahí alineando al servicio. Cuando todos nos estábamos acomodando, ¡pum!, se muere el pastor Sergio. Yo 18 años, el pastor 47 años, y usted dice, el que menos pensábamos que se podía ir era mi papá, porque mi mamá le había pasado de todo. Presión alta, pico de diabetes, la pierna, se cayó en un pozo negro. ¿Qué no le pasó a esa mujer? Entonces, como que uno inconscientemente se iba preparando, la primera que se me va a ir es mi mamá. Nunca mi papá, alguien que servía al Señor, que andaba en bicicleta, que jugaba a la pelota, amén, que estaba todo el tiempo enfocado en lo ministerial. ¿Viste cuando vos no te lo esperás que puede venir de ahí? No sé si le pasa. Uno especula y esto puede venir de acá, ¡pum!, te dan un lugar que no lo puedo creer.
No, que este me engañe, que este me critique, no lo puedo esperar de este lado y te sorprende. Y sinceramente cuando yo empecé a procesar la mesa grande que extrañaba, se me achicó más cuando partió al Señor mi papá. Imagínate con 18 años procesar eso. Y yo sé que las pérdidas muchas veces son dolorosas y son las que ponen en evidencia cosas a resolver. Por eso las fiestas no son malas, sino que son el espejo de nuestras emociones. Y capaz que en esta fecha sean fechas donde tus emociones empiecen a estar en niveles que por ahí hasta acá la tenías más o menos controlada. Y quiero decirte que es parte de ser un hombre y una mujer, de ser un ser humano. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 35, Jesús lloró. ¿Qué hizo Jesús? Lloró. Este Dios, este verbo que se hizo carne, que habita entre nosotros, que es sensible, ¿qué hizo? Lloró. Frente a la tumba de Lázaro, se dio permiso para expresar sus emociones. Y querido hermano, el dolor más grande que podemos vivir en esta fiesta, no solamente sentir el dolor o la angustia o la tristeza, sino querer hacernos el fuerte, como que acá no pasa nada. Y es precisamente lo incorrecto, lo dañino, lo enfermizo. Es poder reconocer que hay dolor y necesito exteriorizar lo que estoy cargando. Y Jesús no tuvo ningún temor, ni se sintió menos espiritual, ni se sintió carnal, ni se sintió fue sincero y reconoció que había dolor en su corazón. Y querido hermano, yo creo que en estas fiestas, en este cierre de año, en esta celebración de la expansión, lo que va a apelar a nuestra capacidad para disfrutar es poder ser sinceros con nuestro corazón y poder soltar aquello que nos carga, aquello que nos pesa. Imagínate, yo procesar 18 años no andaba depresivo, no andaba con las uñas pintadas de negro, cortándome las venas, no, para nada. Mi vida siguió adelante, pero sí me fui dando cuenta que en el transcurso de mi caminar empecé a perder ciertas partes que me daban un disfrute, una alegría, un gozo, como por ejemplo dejé de mirar fútbol. A mí yo era apasionado de mirar fútbol, me gustaba mirar Boca, todos los partidos. En ese tiempo no había televisión, no había cable y había que verlo en los bares, y siempre lo iba a los bares. Muchos de los hermanos que ya vienen hace años han sido testigos que he aparecido los domingos con la camiseta de Boca en el culto, en redes ubicados. Pero bueno, en esa etapa yo no era cristiano, era cristino, ¿no? Entonces, después de la pérdida de mi papá, yo dejé de mirar fútbol. No porque yo lo compartía con él, charlábamos, él me mantenía al tanto. Y ciertas cosas que a mí me agradaban, ya no las vivía. Como por ejemplo, en las fiestas, las navidades, a mí me encantaba tirar cohetes. Antes de que haya toda esta movida con los perros, ¿no? Antes tirábamos cohetes, trochimonchi. Y después de la pérdida de mi papá, yo no tiré más cohetes, no compré más cohetes. Entonces, las fiestas por ahí es como que no le encontraba sentido, mérito para hacer ciertos festejos. Y cuando uno tiene dolor, querido hermano, pierde la capacidad de disfrutar de lo que tiene. Y es ahí cuando la palabra de Dios toma fuerza y el consuelo del cielo viene a nuestro corazón y nos da la capacidad de poder ser libre de aquellos velos que el dolor muchas veces nos pone. Yo precisamente siempre les comento a ustedes que tuve una experiencia sobrenatural un día en mi cuarto con un perfume, ¿se acuerdan? ¿No? Que yo conté que tuve una experiencia sobrenatural con una fragancia, fue muy loco, pero hubo una palabra de Dios que me confrontó, que era: honra a tu padre y a tu madre. Ahí me di cuenta que la palabra tiene poder. Diga conmigo, la palabra tiene poder. Y no hay nadie que nos pueda entender más que su palabra. Por eso el consuelo no viene del hombre, el consuelo viene del cielo. Y en ese momento que yo recibo esa palabra, mi vida cambió y mi sentido y mis acciones y mi cariño y mi afecto se empezaron a exteriorizar hacia mi mamá. Empecé a compartir con ella, la empecé a honrar, empecé a hacer todo
lo que no hacía con mi papá. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos quita los velos que el dolor nos pone. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, la palabra nos quita el dolor, nos quita los velos que el dolor nos pone. Y yo me empecé a enfocar y a sanar y a recibir consuelo en la medida que yo daba, en la medida que yo valoraba. Y empecé a disfrutar cosas hermosas con mi mamá sin saber que al poco tiempo iba a fallecer. Entonces Dios me dio la gracia de exprimir hasta el máximo el tiempo de aquellos que hoy tenés al lado tuyo. Hoy tenés la gracia y el favor de Dios de poder ser libre de las vendas del dolor que te impiden disfrutar de los que hoy están en tu pequeña mesa. Capaz que tu mesa no es larga, pero Dios está en tu mesa consolando tu corazón y dándote el valor para honrar, para amar, para valorar a aquellos que hoy están con vos, porque tu pasado no puede cambiar, pero sí tu presente. Y tu presente puede encontrar el consuelo que tu alma necesita disfrutando de aquellos que hoy tenés al lado tuyo. Yo disfruté en plenitud a mi mamá, la cual me dio la fortaleza de poder superar otro duelo más, ¿no? Cuando ella parte a sus 57 años, no quiero decir que no me ha dolido y que no me duele, porque obviamente uno extraña y quiere compartir ciertas cosas, pero fue totalmente diferente a lo que viví con mi papá, porque lo que no hice con mi papá, lo pude hacer con mi mamá. Por eso, querido hermano, hoy quiero decirte algo en esta noche. Estás a tiempo. Decirle a que está a tu lado, estás a tiempo. Estas fiestas pueden ser una oportunidad para valorar a aquellos que están al lado tuyos. Hace unos años atrás se hizo un experimento navideño con 27 jóvenes. 27 jóvenes fueron citados y a todos se le hicieron una pregunta de quiénes eran las personas más importantes de su vida, la cual desearían pasar sus navidades. Estos 27 jóvenes respondieron diversas respuestas: mi papá, mi mamá, mi hermana, mi prima, mi marido, mi novio, y mayormente eran alrededor de 2 o 3 personas que cada una de esas 27 personas nombraban. Entonces la segunda pregunta es: ¿qué le regalarías en esta Navidad? Y muchos dijeron un celular, un lavarropa, un perfumero, una cartera, ¿no? Así diversas cosas, ¿no? Que los padres, seres queridos, necesitaban o le gustarían recibir. Y le hacen la tercera pregunta: y si te ganarías la lotería, ¿qué le regalaría? Y le cambiaría la casa, le cambiaría el auto, le pagaría para que se vaya de viaje, le compraría una casa en la playa, ¿no? Le pagaría un spa. Impresionante todos los regalos que le harían a esos familiares. Y la cuarta pregunta fue: ¿y qué pasaría si esta fuera la última Navidad? ¿Qué le regalarías? Y cuando se hizo esa pregunta, se hizo un silencio muy profundo. ¿Qué le regalarías si supieras que esta es la última Navidad? Y sabés que, oh casualidad, cambiaron los regalos. Ya no eran regalos materiales. Muchos empezaron a decir: y pasaría todo el día con ellos. Los iría a buscar a mis primos, iría a buscar a mis tíos. Los llevaría a su tierra natal, los llevaría a compartir con esto. Jugaríamos a juegos que jugábamos en nuestra niñez. Todos los regalos que el dinero podía comprar fueron reemplazados por pasar tiempo de calidad. Y mi pregunta en esta noche es: si esta fuera tu última Navidad, ¿qué le regalarías a aquellos que amás? Si esta fuera la última Navidad de tus hijos, de tu marido, de tu esposa, de tus
padres? Si no hubiera otra Navidad. Qué importante es que nosotros hoy podamos reflexionar y que podamos meditar que el Dios que creemos es un Dios sensible y cercano. Que en esta Navidad y en estos días festivos nos encuentren como hombres y mujeres cercanos a la verdadera necesidad. Que podamos encontrar la plenitud en la sencillez de volver a mirarnos a los ojos. Capaz que sea una hermosa Navidad para dejar los celulares en una cajita. ¿Cuántos dicen amén? Capaz que sea una hermosa Navidad para invertir en un juego de mesa y volver a reírte. Capaz que esta Navidad sea una oportunidad para derribar los muros del rencor y de la falta de perdón con aquella tía o aquel pariente que no te saludó para tu cumpleaños. Capaz que si podemos procesar y podamos invertir y podamos entregar todo de nosotros en comprensión y en conocimiento que el Espíritu nos da, podamos disfrutar y celebrar una hermosa fiesta. Querido hermano, qué importante es poder entender esta realidad. No sabemos cuándo será el último día. Hoy vino uno de los hermanos líderes de la iglesia que estuvo en las 24 horas de ayuno y oración, que salió descompuesto de este lugar y a las 3 horas le estuvieron poniendo 3 stents. Y me decía, pastor, sentía que la vida se me iba. Sentía que la vida se me desprendía. Esta mañana predicaba en la iglesia y recibíamos llamado de la pérdida de una mamá de una de nuestras hermanas. Querido hermano, no sabemos cuándo será el último día. Por eso no nos podemos dar ciertos privilegios cuando podemos disfrutar del hoy. Hoy el Señor habla a tu corazón. Hoy el Señor te da el consuelo que se encuentra en reconocer y valorar a los que tenés al lado tuyo. Yo disfruto de mis hijas, yo disfruto de mi esposa, yo disfruto el compartir cada momento porque nunca sabré cuál es el último. Por eso, querido hermano, que en esta hermosa noche nos encuentre el Señor más sensible que nunca, más agradecidos que nunca, que el consuelo del cielo se pueda manifestar sobre nuestro corazón y que podamos comprender que Dios está con nosotros, que Dios no es un Dios lejano, que Dios es un Dios cercano y dice su palabra, Él habita entre nosotros, que Jesús pueda reinar sobre nuestras fiestas, que el Señor nos pueda dar el perdón, el amor, la paciencia, la misericordia y todo lo que necesita la unidad de nuestra familia. Por eso, en esta noche, que el Señor pueda manifestarse sobre tu corazón. Dice la Biblia en el Salmo 34, 18, cercano está el Señor a los quebrantados. Si tu corazón está con dolor, quiero darte una noticia. Dios está cercano